Caminar hacia Jesucristo. En este artículo contemplamos el pasaje del Evangelio en que Jesús camina sobre las aguas. Como enseñó San José María, metiéndonos en la escena como si fuéramos un personaje más, comprenderemos que junto a él se superan dificultades, inseguridades y temores. Varios miles de personas habían escuchado la predicación de Jesucristo y se habían saciado de los panes y los peces que Él les había proporcionado, con tal abundancia que incluso había sobrado una buena cantidad. Es de suponer que el asombro se había apoderado de los apóstoles. Con el asombro les embargaba también la alegría. Una vez más, habían experimentado la cercanía del Señor. Puede parecer que esta nueva experiencia no debería tener mayor importancia para quienes estaban ya habituados a convivir con Jesucristo. Pero qué pronto olvidamos los momentos en los que hemos palpado la presencia de Dios a nuestro lado. Y por eso, ¿cómo nos volvemos a sorprender y alegrar cuando la percibimos de nuevo? ¿Cuántas veces notamos con claridad que Dios está junto a nosotros, que no nos ha abandonado en un momento importante, y nos llenamos de una alegría y de una seguridad que no se deben solo al buen resultado de lo que nos interesaba, sino también, y principalmente, a la conciencia de que vivimos con el Señor? ¿Y cuántas veces, sin embargo, lo perdemos de vista y dejamos que nos atenace el miedo de que otro asunto importante no tenga tan buen fin? Como si Dios se pudiese olvidar de nosotros, o como si la cruz fuese señal de que Él se ha alejado. Dificultades. Después de despedir a la muchedumbre, Jesús pidió a los apóstoles que pasaran a la otra orilla del lago mientras Él dedicaba un tiempo a la oración. Para ellos, expertos como eran, la travesía no presentaba una particular dificultad. Y aunque así fuera, después de lo que acababan de vivir, ¿qué obstáculo podría parecerles insuperable? Poco a poco la barca se fue apartando de tierra, y llegó un momento en que su progreso se hizo muy lento. Cuando cayó la noche, la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. No podían volver atrás, pero tampoco parecía que avanzasen. Tenían la impresión de que las olas y el viento, las dificultades, habían tomado el mando y ellos podían solo tratar de mantenerse a flote. Se asustaron. Qué lejano resultaba ahora el milagro que habían contemplado pocas horas antes. Si al menos estuviese el Señor con ellos, pero se había quedado en tierra. Se había quedado, sí, pero no les había dejado solos, no les había olvidado. Aunque ellos no lo supiesen, desde el monte contemplaba su dificultad, su esfuerzo y su fatiga. Es fácil que en los inicios de la vida interior se experimente con cierta claridad el propio progreso. A los ojos de quien comienza a adentrarse en el mar, la orilla se aleja rápidamente. Pasa el tiempo y aunque se siga luchando y avanzando, no se advierte de modo tan patente. Se sienten más las olas y el viento. La orilla parece haberse quedado fija en un mismo punto. Es el momento de la fe. Es el momento de fomentar la conciencia de que el Señor no se ha desentendido de nosotros. Es el momento de recordar que las dificultades, el viento y las olas forman inevitablemente parte de la vida, de esa existencia que hemos de santificar y a la que nos enfrentamos sabiéndonos muy acompañados de Jesucristo. La experiencia de la cercanía de Dios y del poder de su gracia no nos ahorra la tarea de enfrentar las dificultades. No podemos pretender que lo sensible de esa experiencia sea permanente. No podemos pretender que, puesto que estamos cerca de Dios, los problemas no nos pesen. Ni tampoco hemos de caer en el error de verlos como una manifestación de que el Señor se ha apartado de nosotros, aunque sea solo un poco y por un tiempo breve. Las dificultades son precisamente la ocasión de mostrar hasta qué punto amamos a Dios, hasta qué punto somos buenos con la aceptación serena de los inconvenientes que no hemos podido o no hemos sabido superar. Inquietudes. Pedro y los demás llevaban tiempo peleando con el viento y las aguas, y con su propia angustia interior, cuando el Señor acudió en su ayuda.
Podía haberlo hecho de muchas maneras. Podía haber cancelado enseguida la dificultad o presentarse en la barca sin que le vieran llegar. Pero tenía otras enseñanzas que transmitirles. Se les acercó caminando sobre el mar. Era de noche y no resultaba fácil reconocerle. El hecho era de por sí sobrecogedor, pero además ellos estaban ya asustados. Y el miedo roba a quien lo sufre la serenidad y claridad de juicio sobre los acontecimientos que de algún modo le afectan. En estas circunstancias es comprensible su reacción. Comenzaron a gritar. El Señor les tranquilizó. Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo. No calmó en ese momento el viento y las olas, pero les dio una luz para que su corazón no naufragase. Sé que estáis atravesando dificultades, pero no temáis, seguid peleando, confiad en que yo no os he olvidado y sigo estando cerca. Pedro tuvo una reacción impulsiva. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entre los apóstoles es casi siempre Pedro quien se lanza, para bien o para mal. Es él quien recibe las reprimendas más fuertes del Señor, y es también él quien le confiesa con una audacia que acaba arrastrando a los demás en momentos difíciles. Pero su iniciativa de ahora resulta sorprendente incluso en un carácter impulsivo. Simón se encontraría en el apuro de tener que bajar de la barca y apoyarse en una superficie agitada, incontrolada, imposible de dominar y de prever. A la voz de su maestro sacó un pie por la borda, luego el otro, y se puso a caminar hacia el Señor. Quería acercarse a Cristo y estaba dispuesto a cualquier cosa para lograrlo. Ojalá los propósitos de mayor generosidad que formulamos ante el Señor en momentos de inquietud no se queden en palabras. Ojalá nuestra confianza en Dios sea más fuerte que la indecisión o el temor de ponerlos en práctica. Ojalá seamos capaces de sacar nuestros pies por la borda, aunque suponga apoyarlos en una base aparentemente nada apta para sostenernos, y caminemos hacia Cristo. Porque para ir hacia Dios hay que arriesgar, hay que perder el miedo a las inquietudes, hay que estar dispuesto a jugarse la vida. Caminando sobre las aguas, Pedro sentía las olas y el viento más que los demás. Su vida dependía de la fe más que la vida de los otros, precisamente porque había bajado de la barca y marchaba hacia Jesucristo. ¿No es esta la arriesgada situación del cristiano? ¿No estamos también nosotros tratando de caminar hacia el Señor en unas circunstancias externas pero también interiores que en buena parte escapan de nuestro control? Estamos más expuestos a las olas que quienes, temiendo enfrentarse con la inmensidad de lo sobrenatural, prefieren la pobre y aparente seguridad que les ofrece el ámbito pequeño de su barca. Es entonces extraño que a veces notemos que el suelo se mueve, que tengamos alguna inquietud. Son precisamente esos momentos para tomar conciencia una vez más de que vivimos de fe, no de una fe que calma las olas, que elimina la inquietud de caminar sobre ellas, sino más bien de una fe que en esa inquietud nos da una luz y que da un sentido a esas olas. Por la fe, los israelitas cruzaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, mientras que los egipcios que lo intentaron fueron tragados por las aguas. Sin fe, las dificultades de la vida nos tragan, nos abruman, nos hundimos en ellas. Con la fe no las evitamos, pero tenemos más recursos. Sabemos que Dios las puede volver a nuestro favor. Al pueblo elegido le resultaría pesado y aterrador caminar por el fondo del mar, con el peligro, además, de que sus enemigos los alcanzasen. Pero a través de esa dificultad y esa inquietud lograron su salvación. Al final se comprueba que la inquietud de caminar hacia Dios proporciona una base más firme para edificar la propia vida que la aparente seguridad que ofrece la barca. Inseguridades. Pedro había dado ya unos cuantos pasos cuando, al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó. Comenzó a hundirse y pidió ayuda al Señor. Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?» Hombre de poca fe. Quien lee el Evangelio se queda sorprendido ante estas palabras. Incluso es posible que se sienta abrumado y se pregunte: si el Señor recrimina por su falta de fe a quien, venciendo su miedo, ha bajado de la barca y ha comenzado a caminar hacia Él, ¿qué podría decir de mí? ¿Me queda alguna esperanza de que un día Cristo vea en mí un hombre o una mujer de fe? Pero si sigue meditando, le surgirán también otros interrogantes.
es que Jesús esperaba que Pedro caminase sobre el mar con toda tranquilidad, como lo hubiera hecho sobre la tierra firme en un día apacible y soleado. ¿Significa acaso las palabras del Señor que hemos de ser impasibles o indiferentes ante los problemas? No, porque el mismo Jesucristo se angustió en el huerto ante algo objetivamente temible. La lucha por vivir de fe no tiene como meta sentirse seguro ante las dificultades. No es el intento de que no nos afecten las cosas, que no nos importe lo importante, que no nos duela lo doloroso o que no nos preocupe lo preocupante. Es más bien el empeño por no olvidar que Dios nunca nos deja y aprovechar esas circunstancias difíciles para acercarnos aún más a Él. Verdaderamente, la vida, de por sí estrecha e insegura, a veces se vuelve difícil, señala San José María en Surco. Pero eso contribuirá a hacerte más sobrenatural, a que veas la mano de Dios. Y así serás más humano y comprensivo con los que te rodean. Es lógico que Pedro sintiera inquietud, y es lógico que la sintiera desde sus primeros pasos, porque lo que está haciendo superaba sus capacidades humanas, tanto si había viento y olas como si no los había. No es más fácil caminar sobre el agua sin viento y olas que con ellos. ¿Dónde estuvo entonces la falta de fe de Pedro? Quizás no tanto en la inseguridad que sintió como en dudar de Cristo. Hasta ese instante su mirada estaba en Él. Se sentía inseguro, por supuesto, pero no reparaba demasiado en ello porque lo crucial, lo que requería su atención, eran sus pasos hacia el Maestro. De repente fue consciente de su inseguridad y no se fió de Jesús. La inseguridad natural, razonable, degeneró en miedo. Temores. El miedo atenaza y hace reales problemas que inicialmente estaban solo en la imaginación. Algunas cosas nos suceden porque tenemos miedo de que nos sucedan. Miedo a tener una tentación, miedo a ponernos nerviosos, miedo a quedar mal, miedo a no conseguir explicar algo con la suficiente firmeza, miedo a no saber enfocar un problema. ¿Cómo luchar? Procuremos aceptar esa inseguridad, porque solo así evitaremos que se convierta en objeto de nuestra atención. No nos debe importar cómo nos sentimos mientras lo hacemos. Podremos así caminar hacia Jesucristo entre las olas y el viento, sin angustiarnos por la dificultad que eso supone. San Juan escribe en una de sus epístolas que en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, y el que teme no es perfecto en el amor. A San José María le gustaba resumirlo así: el que tiene miedo no sabe querer. El amor y el miedo pertenecen a órdenes diversos, que se excluyen. Solo pueden convivir cuando el amor no es perfecto. El miedo es un sentimiento de inquietud ante la posibilidad de perder algo que se tiene o se anhela poseer en el futuro. Ahora bien, la inseguridad forma parte de la condición humana, del hecho de que no tenemos un dominio perfecto ni siquiera sobre nosotros mismos. Por eso no podemos excluir del todo la inseguridad en esta vida. De otro modo, la esperanza no existiría como virtud, porque donde hay certeza absoluta no cabe la esperanza. El orden del amor ha de excluir, por tanto, el temor, pero no forzosamente la inseguridad. Vivir en el orden del amor supone, pues, que la inseguridad no degenere en miedo, supone aceptarla, asumirla, integrándola dentro de una visión más amplia, dentro de la confianza de Dios, sin pretender ilusoriamente excluirla del todo. No podemos aspirar a una seguridad total. La inseguridad que podemos sentir ante nuestras pocas fuerzas es ocasión de fomentar el abandono en Dios. De este modo, la fe no se ve como un peso, sino como una luz, como algo que señala un camino, que enseña a aprovechar la propia miseria para abrir el alma a Dios. El cristiano no espera de Dios que le haga sentirse seguro en sí mismo. Espera que la confianza en Él le ayude a ver más allá de su inseguridad. Si nuestra mirada no se detiene en la propia limitación, sino que, sin rechazarla, la trasciende, podemos realmente excluir el temor y vivir en el orden del amor. Un hombre o mujer de fe experimenta la inquietud, la duda, se pone nervioso, siente vergüenza, teme quedar mal, se ve incapaz. Pero acepta esos sentimientos sin atribuirles más importancia de la que tienen, sin permitir que absorban su mirada y le paralicen. No se rebela contra ellos, no los ve como una prueba de su falta de fe, ni deja que le desanime el hecho de sentirlos. Y sigue adelante aunque descubra puntos de doctrina que ha de entender mejor,
o aunque se sienta superado o fuera de sitio, o aunque le tiemble la voz. Ha aprendido a no dar especial atención a esas inquietudes. Ha aprendido a caminar hacia Cristo entre las olas. Y si la fuerza del viento o del mar le impidiese verle, se sabe niño. En camino, el fundador del Opus Dei pregunta: ¿has visto a las madres de la tierra con los brazos extendidos seguir a sus pequeños cuando se aventuran temblorosos a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos? No estás solo, María está junto a ti. Con ella, el alma ha aprendido a fiarse de Dios. Texto de Julio Diegues, publicado originalmente en la página web del Opus Dei. Puede encontrar más audios a su disposición en www.opusdei.org. Buona Signore, Signore Crucide Amici nostri, Dio Deus Noster, in nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Y ahora sí. Por la Sagrada Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer como fruto este raro de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Una vez más vamos a hacer este retiro ayudados por esos apuntes de las meditaciones que nuestro Padre predicó en la Legación de Honduras. Él dice en una de ellas, del 7 de abril, dice: cuando un miembro del cuerpo humano resulta herido, los ojos, las manos, la inteligencia acuden a remediar el daño. En este organismo sobrenatural de la obra se tiene que cumplir la misma ley. Cuando vuestros hermanos, mis hijos, sufren, ¿cómo permaneceremos nosotros impasibles? Y más abajo continúa: Señor, derrama abundantemente tu gracia sobre sus corazones y sus inteligencias y sus voluntades. Unge con tu piedad cada uno de sus sentidos. Nuestro Padre está pensando físicamente en un espacio de 3x3, con una mala luz durante todo el día, con una pésima alimentación, era la que se podía tener, en un lugar, una casa en la que están hacinados, y nuestro Padre piensa en toda la obra. Y esto nos inspira, ¿cierto? Porque guardando la distancia, cuando cunde un poquito más el cansancio, el desaliento, la rutina, siempre lo mismo, y seguir otra vez, y otra semana, y otra. Bueno, ¿qué es lo que hace nuestro Padre? Pide para Él y para todos la unión con Dios. ¿Y cómo? A través de lo que Él y aquellos que lo acompañan están viviendo. No pensando, diríamos, en otras circunstancias, sino en esas circunstancias. Nuestro Padre les predica a esos 5 que están con Él, 6,
pensando en esas circunstancias, en estas circunstancias que nosotros vivimos ahora, en estas circunstancias. Nuestro Padre nos habla, nos toca la puerta del corazón, nos pregunta: hijo mío, ¿piensas en toda la obra? ¿Buscas cumplir tu plan de vida para sacar adelante a todos, especialmente a aquellos que lo están pasando peor? Hijo mío, nos dice nuestro Padre, ¿dónde tienes puesto el corazón? ¿Dónde tienes puesta la cabeza? ¿No podrías rectificar más rápido? ¿No podrías ser más fervoroso? ¿No podrías ser más entregado? Que no significa que uno no falle, que uno no se desaliente, que uno no caiga. Hermanos míos, actos de contrición. La mayoría de ustedes no puede acudir así regularmente a la confesión sacramental, pero la contrición sí, vale como confesión. Sí, la contrición. Non cepi. Ahora comienzo. Claro, ¿cómo estoy, verdad? Tratando de vivir entonces, pensando en toda la obra, ¿cómo estoy tratando yo de vivir mi plan de vida? ¿Esta situación del encierro es para mí un impedimento o un camino para mi unión con Dios, para mi piedad? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo veo? Quizás, hermanos míos, lo vemos como un impedimento. Si yo pudiera salir, si yo tuviera más tiempo, si tuviera más calma para trabajar, si tuviera más espacio, si tuviera trabajo, si no me faltara la plata. Es cierto, me hago cargo. Desde aquí rezamos por ti. Desde aquí nos acordamos de ti, de cada uno. Dios no se olvida. Y ahora con nuestro Padre nos está diciendo: este encierro, estas circunstancias, estas dificultades, camino para la unión conmigo, nos dice Dios. Sí, no impedimento, no, camino para la unión con Él. ¿Cuántas gracias actuales, ¿no?, recibimos en cada momento? Señor, ¿cómo no vamos a aprovechar este momento de retiro para decir fuerte desde el fondo del corazón y también con toda la humildad que podemos: non cepi, vuelvo a empezar? ¿Cómo no volver a hacerse la pregunta ya repetida, ¿no?, pero que nos vuelve a servir? Estos días, Señor, me han servido para crecer en el amor hacia ti, en el amor a la obra, en visión universal, para tener un corazón más grande. ¿O me he dejado de estar? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor a través del libro de los Proverbios. Dame, hijo mío, tu corazón. Nuestro corazón, es decir, nuestro deseo de entrega, de cambiar, de volver a empezar, de volver a encendernos, de sostener a toda la obra. ¿Te fijas? Nuestro Padre, en una meditación, años más tarde, se preguntaba: ¿qué medios tenemos que poner nosotros para lograr esa santidad específica de los Opus Dei? ¿Cómo llegaremos al cumplimiento de ese fin? Los medios, dice más abajo, son el cumplimiento de nuestras normas, porque ese cumplimiento es una manifestación de fe recia, de esperanza segura, de amor de incendio, de sacrificio. Aunque uno no sienta, aunque uno esté como insensible, claro, bien unidos al Padre, bien unidos a toda la obra, ¿no? Porque el amor a Dios y el amor a los demás
es inseparable. Comentaba nuestro padre en otra meditación de la delegación de Honduras, aquel pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Herodes toma preso a Pedro, y lo que representaba al pueblo era su nuevo chivo expiatorio, ¿cierto? Para subir sus bonos políticos frente a los fariseos, en general a los judíos, ¿no? ¿Y qué hace la iglesia? Horacio dice el texto de San Lucas, del libro de los Hechos, Horacio autem fiebat sine intermissione. Rezaban sin parar, ¿no? Sin cesar por Pedro, ¿ya? Entonces, nuestro padre anota, llenos de fe y de paz en su necesidad, aquellos primeros cristianos rezaban. Y nosotros tenemos la seguridad de haber orado en los trances difíciles, con aquella intensidad, con aquella perseverancia que requería el caso, no habremos flaqueado, orando sin cesar. ¿Qué puertas no se nos abrirían? ¿Qué obstáculos no se verían? Ay, si yo rezara un poco más, si yo tratara de rezar un poco más, si yo repitiera más comuniones espirituales, si yo adelantara un poquito más mi plan de vida. Eso, hermano mío, sí depende de nosotros. El cariño que tratamos de poner en nuestro plan de vida. Mira, pensaba un poquito algunas dificultades que se nos puede presentar ahora en el cumplimiento de nuestro plan de vida, no muchas, un par, dos, tres, así por agrupar, ¿verdad? Para conversarlas ahora con el Señor. Bueno, la típica, la habitual, la de siempre, ¿no? Aunque cambian un poco las circunstancias, el activismo. Es decir, esa ansiedad de terminar ahora lo pendiente. Mezclada a veces una cierta pereza, su flojera de sujetarnos a un horario, o con el capricho de seguir nuestras propias preferencias, porque es compatible, ¿te fijas? Esa ansiedad ante lo pendiente con perder el tiempo, con entretenerse en una cosita, en otra. En una ocasión, en una tertulia en Perú, un supernumerario, un arquitecto, que años más tarde contaba que tenía muchísimo trabajo. Y entonces le dice a nuestro padre, padre, ¿usted cómo lo hace? Porque yo ya a las 10 de la mañana ya estoy lleno de trabajo, no puedo parar. Hijo mío, le dice nuestro padre, edifica el orden sobre el desorden. Es decir, la vida es desordenada, la vida habitualmente no nos ordena, sino más bien nos desordena. Digo habitualmente, hay otras ocasiones en las que no. ¿Ya? Bueno, sobre ese desorden, esa indefinición de lo inmediato y de lo que hay que hacer a mediano plazo, de todo lo que viene, uno edifica un orden, uno pone un horario. Nadie lo va a hacer por nosotros. ¿No? Y es un ejercicio que hay que repetir cada día, volver a hacernos un hábito, ¿se entiende? Es lo que de nosotros depende. ¿Ah? Porque hay urgencias, porque hay emergencias, porque hay imprevistos. Pero aquí es donde tenemos que ser muy sinceros con el Señor. Ya, en lo que depende de mí, he puesto este horario, he adelantado mis normas, he previsto o me he dejado estar. ¿Ah? Claro, entonces, luego te fijas esa rutina. Es decir, una especie como de apagamiento interior, como de esto que el padre describía hace algunos años, de hacer las normas para tenerlas hechas. En el fondo como un despachar, ¿verdad? Ya listo, ya hice la oración, listo, ya escuché la misa por internet, ya recé el rosario, listo. Ahora ya pagué este impuesto, ahora ya tengo tiempo para lo que a mí me gusta. Es cierto, hay cosas humanamente más entretenidas. O puede ser que se yo a ver una serie, ¿vale? Pero, a ver, el hecho de que mi plan de vida no sea, diríamos, no esté al nivel de una serie en términos de entretención, no significa que no deba yo hacerlo con gusto, es decir, con amor, con cariño. Me cuesta. Tengo que poner esfuerzo para meditar, tengo que poner esfuerzo para concentrarme.
Tengo que poner esfuerzo para hacerme el tiempo, pero lo hago con gusto porque tengo presente el fin, que es la unión con Dios. Es un encuentro personal con Dios, un encuentro con Jesucristo. ¿Te fijas? Entonces, es importante esta distinción, me parece, ¿verdad? ¿Ah? Bien, esfuerzo, sí, pero eso no significa que yo no lo haga con gusto. Lo hago con esfuerzo, pero lo hago con gusto. No lo hago por gusto, lo hago por amor a Dios, pero lo hago con gusto. Y entonces, claro, es decir, pongo el corazón, pongo cariño, ahí no hay rutina. Pero si yo lo hago simplemente porque había que hacerlo, para no tener en la conciencia algo que después tengo que decir en la charla fraterna. Entonces, para no tener que decirlo, bueno, ya lo hago. Estoy exagerando un poco la nota, ¿verdad? Pero ya, para sacármelo de encima, para poder ir y estar tranquilo y hacer lo que yo quiero. No, ¿verdad? Porque entonces diríamos, este camino es el mejor para agobiarse con el plan de vida, para que sea un desagrado espiritual, para que diríamos bueno, mira todo el esfuerzo que estoy poniendo, y para que nos quedemos igual de vacíos que antes, porque en el fondo no nos fuimos a encontrar con Dios, nos fuimos a encontrar con nosotros mismos, con la obligación que teníamos de cumplir. No perdamos de vista al Señor. No perdamos de vista al Señor. Vamos a volver a empezar, ¿verdad? Hay distintas situaciones. Puede ser que, mira, no, si yo siempre hago mi plan de vida, ¿vale? Pero, ¿cómo lo hago? ¿Con qué cariño? ¿Cómo busco yo al Señor? No nos conviene ahora mirar al Sagrario, sincerarnos con Él, abrirle el corazón, rectificar. No un chepi, le decíamos hace un momento, ¿verdad? Sí, el retiro trimestral nos ayuda ahora a decir no un chepi del fondo del corazón. Distinto es, fíjate, otra situación, que habitualmente se le llama así, genéricamente como sequedad. Es decir, que por algún motivo me cuesta hacer mal las normas. Porque habitualmente me cuesta todo. Situaciones de enfermedad, situaciones de un cansancio, diríamos, que raya más en una cierta enfermedad, u otras situaciones que fijas que se nos escapan un poquito y que nos afectan, pero no solo en el plan de vida, sino que también en el resto de las cosas, una especie como de apagamiento general, así, de cansancio del fondo hasta para ver series, es decir, y claro, ¿cuál es la consecuencia? Me duele, me preocupa, lo hablo en la charla, me está pasando esto. Bien, a diferencia de la situación anterior, cuando uno cae en la tibieza, en la rutina, uno lo cuenta porque hay que contarlo nomás, pero realmente a uno le preocupa, no. Y claro, cuando hay rutina en la vida de piedad, hay aburrimiento. Sin embargo, hay otras cosas que me entretienen y como que me hacen florecer. Otras luces empiezan a brillar mientras esta paulatinamente se apaga. Cuando en cambio se trata de una situación, si quieres le podemos llamar sequedad, le podemos llamar aridez, le podemos llamar enfermedad, le podemos llamar como le queramos llamar, pero sabemos distinguirla, ¿verdad? Porque en el fondo no es que esta luz se apague, no, es que siento que todo se apaga, todo me cuesta, todo me da sueño, qué sé yo, hasta ver tele, o lo que sea. ¿Te fijas? Bien distinto es. Y claro, en este sentido, fíjate, no está de más darnos cuenta de que hay cosas que afectan efectivamente nuestra piedad, no solo porque me ocupan un tiempo que yo debería emplear en mi plan de vida, sino porque me enfrían, me apagan interiormente. Por ejemplo, cuando yo me dejo llevar de aquellas cosas que en el fondo con Jesús no vería, sea porque son inmorales, impuras, o porque, qué sé yo, porque son demasiado superficiales, no me aportan mucho. Es cierto, ha crecido mucho, se entiende, ¿verdad? en estas circunstancias,
diríamos, el consumo, ¿no?, de series, de películas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero entonces es bueno plantearse uno, esta serie que estoy viendo, si acaso estoy viendo alguna, o algunas, me aportan, me hacen crecer, las veo solo, las veo con mi señora, las veo con mis hijos, diríamos, una ocasión de encuentro con los demás, o más bien un estuchito de lo que a mí me descansa, y más bien de alejamiento de los demás, y por tanto también de alejamiento de Dios. Vamos a afinar, hermanos míos, también por el ejemplo que damos, y también desconfiando de nosotros, ¿cierto? Yo te recomiendo nunca ver tele o una serie solo, porque cuando uno está con otra persona, si hay algo inconveniente, uno inmediatamente lo adelanta, lo corta, lo quita, etc. Pero él también, ¿cierto? Hay series y series, averiguar un poquito antes, ¿verdad? Bien, pero de modo positivo, a ver cuánto me aporta, ¿verdad? Y también para que, como te decía, nos demos cuenta de que hay cosas que efectivamente me enfrían. Como también me puede enfriar leer un libro que es frívolo, que no es muy bueno. Si acaso he desarrollado yo más el afán de la lectura, o a veces puede ser, qué sé yo, unas lecturas demasiado exhaustivas del diario. Me leo, qué sé yo, todo, hasta los avisos económicos, hasta el último, pero no porque esté buscando algo, sino porque, bueno, por curiosidad. Bueno, obviamente que eso me entibia, que eso me enfría. Y así, te fijas, porque todo está relacionado. Nuestro padre entonces decía, os lo he enseñado desde el comienzo, si no fuésemos prácticamente contemplativos, nos sería muy difícil perseverar. Y luego más abajo, el secreto de nuestra eficacia es ser piadosos, sinceramente piadosos. Esto nos habla un poquito ya la idea, diríamos, de la eficacia, es decir, cómo yo soy signo de Dios para los demás. No obstante mis defectos, mis limitaciones, frente a mi mujer, frente a mi marido, frente a mis hijos, frente a mis amigos, etc., mis colegas, la gente que conozco, si yo soy piadoso, de alguna manera, misteriosa pero real, Dios se transparenta en mi vida. Si yo trato, como dice nuestro Padre aquí, de ser sinceramente piadoso. Si lo soy, fíjate, luego dice en otra cita, el Señor nos mirará siempre con misericordia, no abandonará su obra y seguiremos siendo ese oasis en el que no faltará el agua, ni la tranquilidad, ni la serenidad, ni el verdor, ni la sombra, ni el bienestar espiritual para tantas almas. Es decir, si soy piadoso, si cuido mi plan de vida, seré mejor instrumento de Dios. Podría ayudar a otros. Hay tantas iniciativas. El otro día estábamos en esa tertulia, ¿cierto?, con Roma, Carlo Cavazzoli. Bueno, ahí salían tantas anécdotas, tantas cosas que ha hecho gente de casa en distintos lugares, pero así, ¿te fijas? ¿De dónde nace todo eso? De la propia vida espiritual. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen, Regina Operis Dei, para que ella estimule nuestro corazón, este nuchetti, este volver a empezar, este volver a querer al Señor con un afán renovado, precisamente ahora en estos tiempos de pandemia. Yo doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Señor Crucis, de Nimicis Nostis, Liga Nostra Noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Quizás no sabías que nuestro Padre pensó, así lo hace, así se desprende de una de las meditaciones de la Legación de Honduras, que tenía como la idea de que en cada centro hubiera un blasón, una especie como de escudo así, en la entrada que fuera un gran corazón, pero no así como las teleseries así de ahora, no, una cuestión como sobria, obviamente, de colores sobrios, pero con una pequeña cruz arriba, y dentro de ese gran corazón, el corazón de Cristo, muchos pequeños corazones, los de cada uno de los fieles de la obra. Luego más tarde desechó esa idea, ¿cierto?, por distintos motivos, pero ¿qué es lo que había detrás? En el fondo ese deseo que él tenía de la unidad de la obra, manifestada así, nuestro corazón, es decir, el núcleo más íntimo de nosotros, de nuestra decisión, en el corazón de Jesús, y en el corazón del Padre. ¿Te fijas? Principio de unidad, cabeza, principio de unidad de toda la obra. Y aquí decía, en una de esas meditaciones, nuestro deseo, unidad. Unidad en Cristo, unidad fundada en la caridad de Cristo. Unidad por el amor a Él y unidad de todos, guardados por Él, luchando contra el mundo, contra sus atractivos y seducciones. O sea, en el fondo, luchando contra lo que nos aparta de Dios, lo mundano, no el mundo en sí mismo como creación, ¿cierto? Precisamente Dios nos pone en el mundo para conducirlo a Él, para santificarlo, ¿no? Pero se refiere aquí a lo mundano, ¿no? Y nuestro corazón donde bien centrados en Él y así unidos, ¿no? Con un solo corazón que anima una y una sola alma, ¿te fijas? Y el mismo querer y el mismo sentir, se traduce muchas veces, ¿no?, como el modo de describir la manera en que los primeros cristianos vivían, ¿no? También nos hablaba de una particular comunión de los santos que vivimos en la obra, en esta familia. Pero te decía, esta unidad tenemos que estar siempre construyéndola. Vivimos de ella, pero a su vez tenemos que sostenerla. Hay que cultivarla, como se cultiva como asimismo esta unión con el Padre. Y nuestro Padre se dio así, ¿no? Desde el principio, cuando el Opus Dei, antes todavía de la Guerra Civil Española, ya en el año 32, nuestro Padre le pide a su director espiritual, no había otro sacerdote en la obra, tenía que buscar a alguien con quien hablar, ¿cierto? Y le pone un plan de, una lista de mortificaciones que quiere hacer y le pide que se la apruebe, porque es menester, dice, que yo sea santo y padre, maestro y guía de santos. Nuestro Padre sabe que tiene que ir por delante y que Él es Padre desde el comienzo. Isidoro Sorzano, que era compañero suyo del Instituto de Logroño, o sea, tenían la misma edad. Y ese primer tomo de la biografía de Vázquez de Prada da cuenta cómo al principio en algunas cartas le pone mi hermano José María, cuando ya había pedido la admisión, pero rápidamente cambió a padre, mi padre José María, etc. ¿Te fijas? Como que se vivía desde el principio esto, ¿no?, que nuestro padre era el padre. Con 30 años de edad, nuestro padre era el Padre, y lo sigue siendo ahora,
y lo sigue siendo a través de quien hace cabeza en el Opus Dei, del Padre. Y eso es muy bueno, ¿cierto? Que nos paremos un poquito, que lo pensemos, que lo conversemos ahora con el Señor. Fíjate, escribe o predica más bien en esa meditación: yo quiero verme ahora, Dios mío, junto a la herida de tu pecho y pensar en todos mis hijos, en todos los que ahora son miembros vivos de este cuerpo vivo de tu obra. Nombrándolos, consideraré sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, y luego te suplicaré, empujándolos hacia ti uno a uno, adentro. Los meteré dentro de tu corazón. Así quiero hacer con cada uno y con todos los que vendrán después, durante siglos, hasta el fin del mundo, a formar parte de esta familia sobrenatural. Es decir, que ya en ese momento, nuestro Padre, de alguna manera, ya pensaba en nosotros. No con nombre y apellido, aunque ahora mismo desde el cielo sí. Nuestro Padre desde el cielo sigue siendo Padre y consigue la gracia necesaria para que quien hace de Padre aquí en la tierra tenga también ese corazón universal y esté también pensando en sus hijos de ahora y en los que vendrán después. Qué suerte tenemos, ¿verdad?, de haber tenido a nuestro Padre, de tener al Padre, de tener la obra. No es que nosotros seamos mejores que los demás, mejor que otras instituciones, no comparamos, ¿verdad? Nuestro Padre siempre nos animó a vivir la unidad colectiva, pero nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado, ¿no?, del don que tenemos, del tesoro, ¿no?, del que nos hace participar. Y así entonces pensamos un poquito que en realidad esta situación de distancia física, de confinamiento, puede a veces llevarnos a un cierto aislamiento, aunque tú te das cuenta de que en realidad no es así, ¿no? De que sin confinamiento una persona puede estar mucho más aislada que ahora. Y a veces sucede, se nos puede presentar esta tentación de dejarnos absorber de nuestras propias preocupaciones, de la realidad inmediata que nos toca vivir, de lo pendiente, de los problemas, de las situaciones, de la familia, de esto, de lo otro, y quedarnos ahí. Todo eso, claro, la vocación nos capacita, nos prepara para hacer de todo eso Opus Dei. ¿Te fijas? Pero si nos aislamos, si nos encerramos, si nos ensimismamos, no podemos hacerlo. Por eso te diría, estemos atentos, ¿verdad?, a este mal aislamiento que nos ensimisma, que nos encierra, que no es de Dios y que además nos agota por dentro y no resuelve ninguna cosa. Piensa entonces, pensemos, ¿verdad?, cómo estoy aprovechando en este contexto los medios de formación. Me hago el tiempo ya para conectarme, para vivir puntualmente mi charla fraterna. ¿Me tienen que perseguir? ¿O soy yo el que me adelanto? Claro, antes, ¿cierto? Fíjate, no sé, los años que quieras hacia atrás. Claro, el mail ya lleva sus años, ¿cierto?, sus décadas. El WhatsApp menos, ¿verdad? Pero antes cuando, bueno, el teléfono y los teléfonos de antes, ese teléfono grande así, que pesaban como un martillo, y ubicar a alguien, y qué sé yo, y quedar, y dónde nos vemos, y a qué hora, los recados, y esto y lo otro, y funcionaba. Bueno, Señor, con todas las facilidades, yo estoy atento. Hay que hacerse un poquito de fuerza, ¿verdad?, para ser puntual, pero hay tanto bien detrás, sí, no nos dejemos vencer, como te decía, de la situación, del cansancio, del nerviosismo, del desánimo. La obra necesita mi lucha hoy y ahora,
y desde aquí, desde el lugar en el que yo estoy, el Padre se apoya en mí. El Padre reza por mí. El Padre me consigue gracias de Dios para que yo venza las tentaciones que me pueden acometer. Nuestro Padre también decía en esa meditación: pon tu cautelio, Jesús nuestro, en nosotros, por doloroso que sea, porque tú sabes, Señor, que nuestros corazones son de carne, abiertos por muchas brechas al asalto del enemigo. Somos débiles. Esta tentación, esta otra, aquí y allá. Lo que decía antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? El corazón. Podremos caer realmente por debilidad, trataremos de no hacerlo, ¿verdad? Digamos que la última vez fue la que ya pasó, ¿no? Pero sí, ¿no? Vamos a dar la pelea. ¿no? El Padre también se apoya así en nosotros. ¿no? Quizá entonces esto, ¿verdad? Fíjate cómo esta situación que vivimos nos empuja, nos impulsa a agrandar el corazón, a hacerlo muy universal, muy unidos al Padre. No simplemente de manera afectiva, como quien se emociona, así, qué bueno. No, sino que de fondo, de modo muy concreto, muy entregado. Mi plan de vida, mencionábamos la meditación anterior, la puntualidad para mi charla fraterna, la frecuencia de mis actos de contrición, dado que en este tiempo no me puedo confesar. ¿Sí? Y al mismo tiempo, claro, ¿cómo pido por él? Es cierto, la mayoría de ustedes no puede asistir así presencialmente a la misa, pero en aquella misa online que procura ver, sí, obviamente puede encomendar al Padre. Lo tenemos presente en la misa, en esa comunión espiritual, en el rosario. Al ofrecer el trabajo y las contradicciones, las contrariedades, las cosas que no resultan, cuando sientes que en el día todo te resultó mal, que nada salió, que fue un día inútil, infructuoso, que no vale la pena, claro que vale la pena. Si el Señor lo permitió, por algo será. Vamos a ofrecerlo a Dios, a no dejarnos abatir. ¿Cuál es mi mortificación por el Padre? Soy generoso. Habitualmente se habla de la ducha fría, lo que está previsto, pero obviamente no es un fin, es un medio, ¿verdad? Uno puede, qué sé yo, por un motivo o por otro, cambiarla. Si no tienes ese hábito de la ducha fría por el Padre, por los motivos que sean, ¿cuál tienes? ¿Cuál es tu mortificación por el Padre? ¿Te das cuenta? Me doy cuenta, yo me lo digo a mí mismo, de que es muy importante de no dejarla pasar. Oración y mortificación. También, ¿qué es lo que yo rezo específicamente por el Padre cada día? Sí, vamos a repasar un poquito esto. ¿Ya? Nos conviene tanto que sea Él, como todos los que gobiernan la obra, sean muy santos. Los directores del Consejo General, que ayudan al Padre, los de la Comisión Regional, diríamos en cada país. Bueno, que sean muy santos. Pero son humanos, todos somos humanos y podemos fallar, y nos podemos equivocar, y nos podemos desanimar, y nos da sueño, y nos da hambre, más, menos. Bien. ¿Y cómo podemos ser puntal? Los directores, te decía, centrales, regionales en el país, unidos al Padre, ¿cómo son puntal para toda la obra? En la medida que de abajo nosotros, tú y yo, lo apoyamos, nos ponemos en su lugar, encomendamos. No se trata tanto de declaraciones floridas, ¿te fijas? Sino de esa cosa concreta, diaria. El Padre también está muy pendiente de darlo todo por sus hijos. En una ocasión, don Javier, el padre anterior, decía: he pedido al Señor que me haga muy piadoso para haceros muy piadosos.
y que seáis muy piadosos para que el Padre sea muy piadoso. O sea, es una ida y vuelta, ¿te fijas? Un feedback. El Padre trata de ser piadoso para que sus hijos sean piadosos. El Padre trata de ser apostólico para que sus hijos sean apostólicos. Y así con cada cosa, y viceversa. Si nosotros somos piadosos, apoyamos la piedad del Padre. Si nosotros procuramos, en esta situación en la que estamos, tener inventiva, ser apostólico, apoyamos el apostolado del Padre, el apostolado en todo el mundo. Y las vocaciones, siempre es bueno recordarlo, me viene ahora a la cabeza, no es el tema, pero a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, en estas situaciones difíciles, hermano mío, ya lo hemos considerado en otras ocasiones, pero perdona si te lo vuelvo a repetir, tenemos que tener muy presente que ha de ser un tiempo de conversión. Si rezamos, si tratamos de rezar, entonces será un tiempo de conversión, de vuelta a Dios para mucha gente. Y en ese contexto, en ese ambiente, será más fácil que haya mucha gente, y gente joven, que escuche de Dios la llamada, que Dios los llama. Ilusiónate en el pedir vocaciones, ¿ya? El futuro de la obra, numerarios, y pues la de ellas también, ¿cierto? Numerarios auxiliares, agregados a supernumerarios, que tomen el relevo. Bueno, sí, transforma en oración lo que estás haciendo ahora. Bueno, este retiro mensual es oración, obviamente, pero ese comer con la señora y con los niños, ese lavar los platos, ese escuchar, ese limpiar, ese guardar, ese afán diario, ¿te fijas? Todo eso puede ser oración proselitista, oración por la obra, pedir vocaciones. Sí, ¿te fijas? Apoyando, como te decía, vuelvo ahora al hilo conductor, apoyando al Padre. Y seguía don Javier. Procurad afinar, que no haya rugosidades, que no seamos gente que envuelve a Dios con indelicadezas, aunque seamos indelicados. Hemos de envolverle con una indelicadeza purificada. Somos un poquito brutos a veces, pero bueno, le podemos perdonar al Señor, ¿te fijas? Y con eso ya estamos. Queremos al Señor, sigue todo lo que tenemos y que lo procuremos manifestar con la piedad. O sea, porque le doy más mi tiempo, le pongo más empeño, más cariño. Es bueno detenerse a veces, considerar en la oración la solicitud del Padre. Hace pocos días, lo contaba don Sergio, le había dicho al Padre que, la situación de aumento de contagios y de pacientes críticos, también en la clínica de la Universidad de los Andes, y el Padre inmediatamente les mandó una carta manifestando ahí su apoyo, su cariño. Eso me hace recordar también cómo cuando ocurrió aquí el terremoto del 2010, 27 de febrero, ese mismo día llegó un fax del Padre, pero además a media mañana, o sea, fue saber la noticia y enviar el fax, porque fue inmediato, o sea, el terremoto fue a las 4 de la mañana, se supo, qué sé yo, y ya a las 11 de la mañana estaba el fax del Padre, aconsejando, apoyando, rezando, estando al lado de sus hijas y de sus hijos. El Padre actual igual, también nos lo decían el otro día en esa tertulia con Carlos Cavazzoli, el Padre, con su estilo de pocas palabras, pero no por eso el corazón es pequeño, ¿verdad? Tiene un corazón muy grande, y esa alegría que transmite, y esa paz, y ese encomendar. ¿Cuántas cartas? También comentaba que el Padre está escribiendo muchas cartas porque quiere manifestar lo que lleva en su corazón, está muy cerca de sus hijos. Y a su vez al Padre le sirven mucho las cartas que nosotros le escribimos. ¿Ya? Prepararle un poquito de cuando en cuando, ¿cierto? Al Padre le interesan tus cartas, se las transmiten. No van a rellenar una papelera, no, se las transmiten. ¿Cierto? Tiene sus secretarios, obviamente, porque imagínate, porque todo el mundo, ¿verdad? Miles de fieles de la obra de todas partes,
Pero bueno, el padre le dice, le escribió fulanito y dice esto y esto y esto, de su secretaría particular, bueno, pues le van transmitiendo la idea. Y a veces el padre manda a responder, o responde el mismo o manda a responder. Mira, dile de vuelta de mi parte esto y esto y esto. Cuando hay situaciones más, diríamos, más delicadas, ¿ya? Y así, es cansador, pero el padre es cansador andar así, escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, leyendo y contestando, es cansadorcito, pero el padre lo hace con mucho cariño. ¿Y por qué es padre? Porque quiere ser cada día más padre. Bueno, vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nosotros queramos ser cada día más hijos, con un corazón más grande, más universal. Regina Operis Dei, ora pro nobis. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y mi Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.